Vamos a continuar con la clase de ultrasonido básico y nos toca los riñones. Acá podemos ver un corte sagital del riñón derecho y un corte transverso del riñón derecho. Y aquí lo que vemos es la vesícula, ¿verdad? El hígado y el riñón. Acá vemos el hígado y el riñón. Estas son pirámides renales que están un poco prominentes. Podría ser porque la paciente tiene ganas de orinar o porque haya un proceso inflamatorio agudo ahí empezando. Entonces se debe mencionar. En el riñón pues medimos de aquí para acá, de acá para acá y luego de acá para acá. Se toman las fotos en el riñón derecho, en el riñón izquierdo. A veces es difícil que se vean, entonces se le pide al paciente que jale aire, ¿verdad? Y que lo sostenga, entonces ya tomamos la foto y si no se mira, ponemos al paciente de ladito y ya en la fosa renal le pedimos que jale aire y ya se tiene que ver el riñoncito, siempre buscándolo en vista longitudinal, ¿verdad? Existen varias anomalías congénitas o variantes anatómicas que podemos ver en los riñones, comenzando con una columna de Bertin prominente, que es lo que vemos acá en esta imagen. Vemos cómo está dividido el sistema colector por una parte de parénquima renal, entonces sería una columna de Bertin prominente. También entre las variantes anatómicas está la ectopía renal, o sea que los riñones estén fuera del lugar donde normalmente están. Entonces acá vemos un ejemplo de un riñón pélvico, vemos cómo el riñón está ubicado posterior a la vejiga. También entre las anomalías congénitas se menciona a un riñón en herradura, que es cuando los riñones están fusionados por el polo inferior a través de la línea media del abdomen, y en la tomografía pues se ve así cuando se le inyecta el medio de contraste al paciente. Se ve el realce del parénquima renal y vemos que están fusionados ambos riñones. Acá podemos ver un ejemplo de riñones supernumerarios. Acá sería, digamos, dos riñoncitos fusionados del lado izquierdo y del lado derecho sería un riñón normal. Acá podemos ver también una duplicación del sistema colector. Vemos un sistema colector acá, otro sistema colector acá y dividido por parénquima renal, y uno de los sistemas colectores está dilatado debido a la presencia de un ureterocele. Vemos cómo el uréter está dilatado también y está en forma de quiste en proyección a la vejiga. Entonces esto sería un ureterocele. En el riñón existen múltiples lesiones congénitas. Acá vemos otro ejemplo en donde existe obstrucción congénita de la unión urétero-pélvica del riñón. Vemos ahí un riñón que muestra una dilatación severa del sistema pilocalicial con adelgazamiento de su cortical secundario a una anomalía congénita. Acá otra anomalía congénita en un bebé en donde se observa un uréter distal totalmente dilatado, ¿verdad? Es del lado izquierdo en una niña. Aquí vemos el útero. Es un megauréter congénito. También existen las patologías ya inflamatorias o por infección, como es la pielonefritis, ¿verdad? Entonces vamos a ver un riñón que se observa edematoso. A veces, pues ya como complicación de una pielonefritis se forma un absceso renal, que es lo que estamos viendo acá. Y entonces también debemos de estar anuentes a ver si encontramos una imagen como esta, que es así de cogenicidad mixta, quística, sólida, avascular, ¿verdad? Puede ser un absceso. Hay que preguntar si hay historia de fiebre. Acá también vemos a un riñoncito. Esto que vemos aquí negrito o anecogénico es el sistema pilocalicial dilatado secundario a la presencia de un cálculo a este nivel.
a nivel de la pelvis renal, pero vemos acá un material ecogénico dentro del sistema pielocalicial que es pus dentro de la orina, sería una pionefrosis. Acá pues al poner el transductor le vieron gas en la fosa renal y cuando le hicieron una tomografía pues vieron que el riñón estaba completamente lleno de gas secundario a una por ultrasonido. A veces podemos ver el riñón con una imagen en artefacto en cola de cometa que nos indica gas en su interior y sería una pielonefritis enfisematosa. Ya cuando hay cambios crónicos secundarios a infección, vamos a ver ya muchos hallazgos importantes en los riñones, como por ejemplo acá tiene un adelgazamiento cortical con dilatación del sistema pilocalicial de forma compensatoria. Acá vemos ya una cicatriz a nivel renal, ¿verdad? Una muesca es una cicatriz por alguna infección previa que haya tenido el paciente. Acá también tenemos unas pseudopólipos, me llamó la atención, pseudopólipos que se formaron por una cistitis crónica que tenía el paciente y después ya se resolvieron. Así como hay pielonefritis enfisematosa, puede haber una cistitis enfisematosa. Entonces, por ultrasonido se miraría así la vejiga con artefacto en cola de cometa en su pared y por rayos X pues estaríamos viendo esta imagen que es el gas delimitando la pared de la vejiga. Acá pues nos hablan específicamente de los cálculos renales. Acá vemos un ejemplo de uno así pequeñito. Aquí otro un poco más grande que ya está empezando a causar dilatación del sistema pilocalicial. Y este que está obliterando completamente la pelvis renal. Cuando tenemos dudas si es un cálculo o no, pues nos dicen que le podemos colocar aquí el Doppler color y nos da un artefacto posterior en el Doppler al cálculo, ¿verdad? Entonces que con esto se puede confirmar el cálculo. En ocasiones los cálculos no están arriba en los riñones, sino que están hasta abajo a nivel del tercio distal del uréter. Entonces, haciéndole un rastreo en la vejiga, podemos ver a veces una imagen muy parecida a esta, en donde está el uréter dilatado con la presencia de este cálculo adentro. Y acá también vemos a nivel del piso de la vejiga este cálculo que al movilizarlo al paciente, que al lateralizarlo no se mueve porque está enclavado en la unión ureterovesical. Y acá otro ejemplo de un cálculo a nivel de la unión ureterovesical, ¿verdad? Y acá nos ejemplifican de que de este lado hay un cálculo obliterando del lado izquierdo y acá no, ¿verdad? Entonces se colocan el Doppler y el artefacto que emite el flujo de la orina y provoca esta imagen del lado derecho y como aquí está bloqueado pues no se ve esa eyección como normalmente se tendría que ver de los dos lados. Acá estamos viendo un cálculo dentro de la vejiga, es de acá para acá. Existen otros casos como estos en donde se observan calcificaciones, pero de la médula renal. Acá estamos viendo una amplia gama de presentaciones del cáncer de células renales en distintos pacientes. Podemos encontrarlo de distintas formas, de distintos aspectos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es medir volumen de la masa que veamos, ponerle Doppler y ya yo me encargo de dictarles qué podría ser. Acá también otro carcinoma, solo que está invadiendo la médula renal. Pueden ver ahí que está invadiendo la médula. Este está invadiendo aquí la pelvis renal y está causando una dilatación del sistema pericalicial. Cuando estamos evaluando la vejiga, pues podemos ver que existen como esta, que es un pólipo, una masa vesical, ¿verdad? Un engrosamiento grosero de la pared vesical
Y esto que vemos dentro es la sonda Foley y el balón de sonda Foley. Otra masa polipoidea, otra masa y un engrosamiento focal de la pared. Esta que vemos acá era la hipertrofia de la próstata, que puede simular una masa vesical, pero es solo la próstata que está aumentada de tamaño. Aquí hay un pequeño tumor vesical calcificado, un oncocitoma renal. Acá vemos un angiomiolipoma, se ve así como un hemangioma, ¿verdad? En el hígado y en el vaso, hiperecogénico. Acá podemos observar múltiples angiomiolipomas en el riñón en paciente con esclerosis tuberosa. También pueden existir metástasis a riñón y a vejiga si el paciente tiene antecedente de un proceso neoplásico primario. Y pues existen los quistes renales, ¿verdad? Un quiste renal simple. Los quistes renales pueden ser también tabicados con partes sólidas en su interior. Pueden ser multitabicados o pueden tener lesiones polipoideas en su interior. También podemos ver quistes no solo en la región cortical, sino que en la región medular, que se llaman quistes parapélvicos. Acá podemos ver múltiples quistes en una enfermedad dominante autosómica de los pacientes adultos. Ahora, si estamos hablando de traumatismo renal, podemos ver en este caso que existe una fractura renal, que existe un hematoma subcapsular, que se ve como una imagen en forma de semiluna, que puede existir también un infarto renal que se ve hiperecogénico en relación al resto del parénquima renal, y que puede haber una nefropatía de otro origen en el paciente, en donde vemos los riñones completamente hiperecogénicos, prominencia de pirámides renales y compresión del seno renal, que sugiere una insuficiencia renal crónica, en este caso aguda, y acá crónica porque ya se observa el riñón disminuido de tamaño y con pérdida de la relación córtico-medular. Y por último, en la vejiga también, cuando ya hay procesos crónicos, ya de mucho tiempo, puede verse engrosamiento severo de la pared con formación de divertículos vesicales, que son saculaciones que se forman de la pared. Vemos aquí la conexión, el cuellito que tiene cada divertículo y se conecta a la pared vesical. En este caso vemos sedimento urinario importante. Y eso sería todo por la clase de vías urinarias. Y eso es todo por hoy. Gracias por estar viendo las clases. Cualquier duda me la hacen llegar a través de WhatsApp o comentarios.